ligado a la segunda revolución industrial. Y el capítulo Hoffman lo va a dividir en dos partes, en dos apartados, ¿no? La primera parte va a hacer mucho hincapié fundamentalmente en los diferentes análisis que se hizo sobre el imperialismo, ¿no? Sobre este nuevo fenómeno. Eh, si bien va a tirar algunas características del proceso que vamos a trabajar hoy, y ya en la segunda parte va a ser un análisis más exhaustivo, tanto para lo que significó el imperialismo en los países centrales como para el resto del mundo, ¿no? Lo que va a arrancar diciendo Hobsbawm es que durante esta era, en el imperio, se desarrolló un nuevo tipo de imperialismo, el imperio colonial, eh, y que fue un periodo, y que es posible llamar a esta era el imperio porque fue el periodo de la historia moderna en que hubo mayor número de gobernantes autotitulados o considerados oficialmente como emperadores, ¿no? Autoproclamados como Guaidó en Venezuela. Eh, y bueno, acá vemos una imagen de un poder amigo en Egipto, una pintura de Horsley del siglo XIX, ¿no? Que muestra cómo el regimiento galés entra marchando a través de la puerta de Metuali en el Cairo, Egipto, ¿no? Bien característica esa imagen de una escena imperialista, ¿no? Luego, el autor va a hablar de cómo esa supremacía económica y militar de los países centrales, países capitalistas, ¿no? Se va a intentar convertirla en conquista, anexión y administración formal. Es así que se produce en este periodo que la mayor parte del mundo ajeno a Europa y América fuera dividido, ¿no? Tenemos la conferencia de Berlín para mediados de la década de 1880, ¿no? Donde se reparte fundamentalmente África, eh, parte del Pacífico, ¿no? Ahí dice que fueron totalmente repartidos, donde tenemos que señalar que las víctimas de este proceso de reparto y de expansión imperial fueron los antiguos imperios preindustriales de España y Portugal, que perdieron muchos de sus dominios, de sus colonias, donde había una posición medio intermedia, ¿no? De los grandes imperios de Asia, que eran en cierto modo independientes, aunque muchos de ellos se establecieron zonas de influencia, e incluso una administración directa, ¿no? Pensemos en India, en China, ¿no? Y en las diferentes características que asumió el imperialismo en esos territorios. Y obviamente no podemos eludir el caso de América Latina, ¿no? Donde el tipo de dominación económica y las presiones políticas se hacían desde una conquista menos formal, ¿no? Más informal, más ligado a las relaciones capitalistas de centro-periferia, ligados a la inserción del mercado mundial eh, como exportadores de materias primas, ¿no? Y como un dato a remarcar, va a decir Hogan, es que en esta etapa un cuarto de la superficie del planeta fue distribuida o redistribuida, ¿no? ¿No? Y quedó una división del globo entre fuertes y débiles, entre avanzados y atrasados, ¿no? Ahora bien, ahí es cuando acá tenemos una pintura del artista Joseph Tepler, ¿no? De 1885, que está bueno la comparación que hace, más allá de que después tenemos que analizar y diferenciar cada uno de estos casos que toma eh, el autor, el artista, ¿no? La ilustración muestra a Julio César o a un centurión romano en el fondo cayendo de un pilar de piedras con la etiqueta Roma, Etruria, Gran Bretaña, Asia y África. A media distancia vamos a encontrarnos con un pedazo de tierra con la etiqueta Francia, con Napoleón I, que se cae de un pilar de piedras con la etiqueta Egipto, Italia, España, Holanda, Austria, Prusia y Rusia, y justamente cae en una isla llamada Saint Helena. No es casualidad. Y en primer plano tenemos a John Bull, que está
de pie sobre un pilar de piedras con la etiqueta Escocia, Irlanda, Malta, Gibraltar, India, Australia, Chipre, Egipto, Sudán, en un pedazo de tierra con la etiqueta Inglaterra, ¿no? Donde las piedras están sostenidas por varios tipos de armas, con las dos piedras superiores apoyadas por un barco abajo, ¿no? Con el simbolismo del imperialismo británico. Un poco acá lo que quiere retratar el autor es que hay ciertas analogías o ciertas similitudes entre estos procesos de expansión imperial, más allá que nosotros como historiadores sabemos diferenciar, ¿no? Las épocas, los momentos y los objetivos e intereses de cada expansión. Y como les decía, bueno, acá tenemos un mapa de las posesiones imperialistas de los países europeos, países centrales, cómo estaban distribuidos en el mundo, ¿no? Tenemos, Gaby estuvo subiendo en el grupo de Facebook también algunos mapas sumamente interesantes. Acá es cómo estaba África repartida hacia 1913, ¿no? Las diferentes potencias que ocupaban ese territorio, con diferentes colores, vemos, donde casi no hay territorios independientes. Y bien, como les señalaba, el autor va después a sumergirse en lo que son los análisis sobre el imperialismo como fenómeno, ¿no? Ahí va a hacer una distinción entre el análisis marxista, ¿no? Fundamentalmente abocado en la figura de Lenin, ¿no? Donde el nuevo imperialismo es entendido que tenía sus raíces económicas en una nueva fase específica del capitalismo. Eso lo han visto en el video que subió Sofía, ¿no? Cómo analiza el imperialismo Lenin, ¿no? Entendido como fase superior del capitalismo, ¿no? Del modo de producción capitalista, ¿no? Que conducía a la división territorial del mundo entre las grandes potencias capitalistas en una serie de colonias formales e informales y de esferas de influencia. Las rivalidades existentes entre los capitalistas que fueron causa de esa división engendraron también la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ahí está viendo una de las consecuencias del proceso, del proceso histórico en el cual se enmarca el imperialismo. Por otro lado, va a contraponer en los análisis no marxistas del imperialismo, ¿no? Aquellos, obviamente, iban a obtener conclusiones opuestas a los análisis marxistas, no van a negar la conexión específica entre el imperialismo y la fase del capitalismo de fines del siglo XIX, negaban que tuviera raíces económicas importantes, afirmaban que no había tenido consecuencias decisivas sobre la Gran Guerra, se concentraban en los aspectos psicológicos, ideológicos, culturales y políticos, aunque por lo general evitando la política interna, y hacían hincapié en las ventajas para las clases gobernantes de las metrópolis, la política y la propaganda imperialista que sirvieron para contrarrestar el atractivo que los movimientos obreros de masas ejercían sobre las clases trabajadoras, ¿no? Es decir, estaba muy enfocado estos análisis, ¿no? En la utilización de las clases gobernantes para contrarrestar la utilización del imperialismo, ¿no? Y de esta expansión, para contrarrestar el atractivo y este proceso de aumento de organización y de crecimiento de los movimientos obreros que hemos trabajado en las clases pasadas, ¿no? ¿Cuál es el problema que ve Hoffman sobre este tipo de análisis no marxistas? Va a decir que no explican la conjunción de los procesos económicos y políticos, nacionales e internacionales, por lo tanto no permiten dar una explicación global de este nuevo fenómeno. Hoffman va a ser categórico y va a decir que el acontecimiento más importante en el siglo XIX es la creación de una economía global, ¿no? Que penetró en todos los rincones del mundo, incluso en los más remotos, con un tejido cada vez más denso, más complejo de relaciones, ¿no? Con movimientos, con transacciones, con comunicaciones, que vinculaban obviamente a los países desarrollados entre sí, como también con el mundo subdesarrollado. Esta especie de globalización de la economía no era nueva
pero sí hay un crecimiento exponencial muy fuerte en este periodo, ¿no? La nueva red de transportes, obviamente, es un factor fundamental en esta expansión, ¿no? Para llegar a las zonas más atrasadas y marginales, y que éstas pudieran incorporarse al mercado mundial, ¿no? Estamos en un contexto en el cual las materias primas de las que dependía el desarrollo tecnológico se encontraban en lugares remotos. Estamos hablando del petróleo, del caucho para el motor de combustión. Las nuevas industrias del automóvil y eléctricas necesitaban del cobre, y además de las demandas de metales preciosos que también se encontraban en estas zonas del tercer mundo. También es muy importante cómo crece en este momento el consumo de masas, obviamente ligado más a los países metropolitanos, que significaron una rápida expansión del mercado de productos alimenticios. Empiezan a fluir frutas tropicales, subtropicales, donde adquieren un factor relevante las plantaciones, las explotaciones y las granjas en el tercer mundo. Y es así que el mundo se convierte en un complejo de territorios coloniales y semicolonias que se fueron convirtiendo en productores especializados en uno o dos productos para exportar al mercado mundial, ¿no? Nosotros, como argentinos, pero también como sudamericanos y latinoamericanos, lo hemos vivido en carne propia, ¿no? En los modelos agroexportadores ligados a uno o dos productos, al trigo, al maíz, a la carne de vacuna, pero también en Centroamérica con las frutas, ¿no? Acá tenemos el logo de la United Fruit Company, ¿no? Una compañía que tenía un poder mayor que los Estados-nación de Centroamérica, y en donde quedaba muy clara esta división internacional de trabajo, cuál era el lugar que le correspondía a cada uno, ¿no? Las colonias y las dependencias no formales eran complementarias a las economías de las metrópolis y de ninguna manera podían competir con ellos. El autor luego va a hacer foco en dos tipos de análisis sobre el imperialismo: un análisis antiimperialista, ¿no? Que obviamente le quita valor o le quita significado, preponderancia al imperialismo como tal, y un análisis que veremos más adelante de lo que serían las izquierdas o la izquierda. En este caso, los análisis antiimperialistas, ¿no? Van a decir, como uno de sus argumentos, van a esbozar y esgrimir como un argumento, ¿no? No del todo convincente, que la presión del capital por encontrar inversiones más favorables eran las que buscaron esta expansión, ¿no? Ya no se podía realizar en el interior del país, entonces la presión del capital hizo que se buscaran nuevas tierras, nuevos mercados, ¿no? Esto es una de las explicaciones que daba Hoban en el capítulo anterior, y que como que también le quitaba valor, le quitaba peso con respecto a lo que realmente significó para el periodo, ¿no? Y en tanto salida a la crisis de la Gran Depresión. Otro de los argumentos que esgrimían estos análisis antiimperialistas era la búsqueda del mercado ante el problema de la superproducción. Como consecuencia, se repartieron las zonas no ocupadas del tercer mundo. En cierto modo, fue una ampliación del proteccionismo exacerbado desde 1879. Algo que, como señalábamos también en la clase anterior, Hoban también va a marcar que fue un proteccionismo bastante singular, no muy riguroso a determinados productos, sobre todo bienes de consumo, y un proteccionismo que no alteró el movimiento, sobre todo de capitales y de personas, ¿no? Y por último, la adquisición de colonias se convirtió en un símbolo de estatus, una moda del momento, ¿no? En este sentido, Hoban es muy crítico de este análisis antiimperialista del imperialismo, ¿no? Y va a decir que es imposible separar política y economía en el capitalismo, como también explicar el imperialismo desde esa misma óptica separatista, ¿no?
El imperialismo se entiende como un proceso económico, social, político y cultural. Este último aspecto de lo cultural lo vamos a analizar en la segunda parte de su capítulo. ¿No? Otra cuestión que marca Hoffman como importante de este periodo y de este proceso histórico es que la aparición de los movimientos obreros, o de forma más general de la política democrática, tuvo una clara influencia sobre el desarrollo de un nuevo imperialismo, un imperialismo que muchos observadores llaman o denominan de corte social, ¿no? ¿Y qué significaría este imperialismo social? Bueno, es el intento de utilizar la expansión imperial para amortiguar el descontento interno a través de mejoras económicas o reformas sociales, ¿no? Todos los políticos eran perfectamente conscientes de los beneficios potenciales del imperialismo y esto sirvió como una válvula de escape ante el crecimiento de los movimientos obreros organizados, ¿no? Tanto ya sea a nivel sindical como a nivel de partido político. El imperialismo estimuló a las masas a identificarse con el Estado eh, y a la nación imperial, ¿no? Con el Estado y con la nación imperial, eh, dando así una justificación y legitimidad al sistema social y político representado por ese Estado. En esta política de masas que hemos señalado, ¿no? Que hemos visto en el de Moss y demás, el imperialismo ayudaba a crear un buen cemento ideológico, ¿no? Obviamente que no se puede medir cuán efectivo fue o cuán importante fue eh, esta variante con respecto a con respecto a la exaltación patriótica y a la válvula de escape de los problemas internos de cada país. Pero sí es necesario considerarlo, va a decir el autor. Y obviamente no hay que omitir que la idea de superioridad y de dominio sobre un mundo poblado por gente de piel oscura en remotos lugares tenía cierto arraigo popular, ¿no? Aquí vemos un poco un simbolismo de esa pesada carga del hombre blanco. Acá vemos a John Bull como la característica del imperialismo británico, ¿no? Y teniendo sobre sus espaldas, ¿no? A diferentes etnias o diferentes sociedades, culturas, y acá al tío Sam o al simbolismo del imperialismo británico también, ¿no? Cargando sobre sus hombros eh, las diferentes culturas, etnias, siempre obviamente de una mirada en la cual eh, había una jerarquización de las civilizaciones, de las sociedades, donde obviamente la superioridad estaba en los países occidentales, ¿no? Estamos hablando de que estamos en una época en que las grandes exposiciones internacionales, en esas exposiciones, la civilización burguesa glorificaba los triunfos de la ciencia, la tecnología y las manufacturas. Y también glorificaba las colonias. Las colonias también significaba cierto estatus, ¿no? Tener colonias significaba tener cierto estatus, cierta gloria, cierto valor para estos países, para la nación. Bueno, ¿cuáles fueron las respuestas de la izquierda? ¿No? Acá es una parte del texto medio confusa, ¿no? Porque no termina de diferenciar a las diferentes izquierdas, para decirlo de una manera, pero nos sumerge en las diferentes disputas hacia el interior de la izquierda, ¿no? Va a decir que hay por un lado, una izquierda secular, que era antiimperialista por principio, y las más de las veces en la práctica, que no flaqueó nunca en su condena de las guerras y conquistas coloniales, pero con muy raras excepciones, estos socialistas occidentales hicieron muy poco por organizar la resistencia de los pueblos coloniales frente a sus dominadores, hasta el momento en que surgió la Internacional Comunista, ¿no? Es decir, hacia la segunda mitad del siglo XIX. Recién allí aparece esta preocupación, ya entrando más en la década de 1870. Otra respuesta para el movimiento socialista y obrero en la esfera internacional
en donde el socialismo fue hasta 1914 un movimiento de europeos y de migrantes blancos, o de los descendientes de estos. Para ellos, el colonialismo era una cuestión marginal, ¿no? En efecto, su análisis y su definición de la nueva fase imperialista del capitalismo, que detectaron allá por la década de 1890, consideraba correctamente la anexión y las explotaciones coloniales como un simple síntoma y una característica de esa nueva fase, tan indeseable como todas las otras características del capitalismo, pero no fundamental, ¿no? No lo veían como algo clave. En ese momento eran pocos los socialistas que, como Lenin, centraban ya su atención en el material inflamable de la periferia del capitalismo. Y por último va a hacer una distinción hacia dentro del socialismo, más que nada dentro del marxismo, ¿no? Va a decir que el análisis marxista, en el cual eh, señala que el colonialismo era un concepto mucho más amplio de una nueva fase del capitalismo, correcto en un principio, pero que exageraba la importancia económica de la expansión imperial para la microeconomía, ¿no? Tengamos en cuenta que esto va en sintonía con lo que planteaba Lenin, ¿no? Y en cierta sobrevaloración que hace, ¿no? De los monopolios, de los oligopolios, ¿no? Si bien es cierto que estamos en un momento, en un pasaje de un capitalismo de la libre iniciativa, del laissez-faire, hacia un capitalismo más monopolista, ¿no? Lo hablamos la clase pasada, un capitalismo más de concentración de capital. Todavía no cumplen estos cárteles o estos trusts internacionales el peso que se les, que por lo menos Lenin le añade, y que sí podemos ya situar avanzado el siglo XX, ¿no? Empiezan a tener mayor preponderancia fundamentalmente hacia mediados del siglo XX. En síntesis, el autor va a decir que en este primer apartado, que es un poco de análisis de las diferentes visiones que se tenía sobre el imperialismo, que el imperialismo de los últimos años del siglo XIX era un fenómeno nuevo, era el producto de una época de competitividad entre economías nacionales, capitalistas e industrias rivales, que era nueva y se vio intensificada por las presiones para asegurar y salvaguardar mercados en un periodo de incertidumbres económicas, ¿no? En esta podemos ver cómo, bueno, hablando de la Segunda Internacional, perdón, esto me quedó medio colgado, en realidad venía en sintonía con este análisis de las izquierdas que hace Hobsbawm, un análisis que, como les digo, no profundiza demasiado cuáles son las diferencias entre sí, pero sí me parece interesante hablar sobre la resolución de la Segunda Internacional, que habla que la misión civilizadora de la que habla la sociedad capitalista es tan solo un pretexto para esconder su ansia de explotación y de conquista. Enemigo de toda explotación del hombre por el hombre, defensor de todos los oprimidos sin distinción de razas, el Congreso condena esta política de robo y conquista, aplicación desvergonzada del derecho del más fuerte que pisa el derecho de los pueblos vencidos, y comprueba también que la política colonial aumenta el peligro de las tensiones internacionales y de guerras entre los países colonizadores, ¿no? Un poco alertando de cuáles podrían ser las consecuencias de este proceso de expansión imperial. Bien, eso es lo que hace la primera parte del capítulo. En cuanto a la segunda parte ya se va a centrar en dos cuestiones, ¿no? En el impacto de la expansión occidental y japonesa en el resto del mundo y en el significado de los aspectos imperialistas del imperialismo para los países metropolitanos, ¿no? Es decir, primero del centro a periferia, ¿no? Cómo impacta, cuáles son los efectos, las consecuencias, y después cómo este proceso afecta internamente a los países centrales, ¿no? Aquí el autor va a decir o a concluir que de todos los países metropolitanos donde el imperialismo tuvo más importancia fue en el Reino Unido, si bien fue más una estrategia defensiva, ¿no? A medida que las otras potencias industriales iban en ascenso, como Alemania y Estados Unidos, donde justamente la expansión colonial no fue tan relevante para ese ascenso. El Reino Unido, basado en el libre comercio, lo trabajamos en la clase pasada, ¿no? Obviamente dependía de todo, de las relaciones especiales con los mercados y de las fuentes de materias primas que tenía en ultramar, ¿no?
Por eso habla de que es una operación defensiva frente a otros atrincherándose en territorios que hasta entonces habían sido dominados por el comercio y el capitalismo. Otra cuestión interesante que marca Hogan es que el impulso colonial fue más fuerte en los países metropolitanos menos dinámicos. Actuó como una especie de compensación potencial para su inferioridad económica y política frente a sus rivales. Otra cuestión u otra conclusión a la que llega Hogan es que en todos los casos existían grupos económicos concretos, el comercio y las industrias de ultramar, que utilizaban materias primas coloniales, que ejercían una fuerte presión en pro de la expansión colonial, que justificaban naturalmente por las perspectivas de los beneficios para la nación, y mientras que algunos de los dos grupos obtuvieron importantes beneficios de esa expansión, la mayor parte de las nuevas colonias atrajeron escasos capitales y sus resultados económicos fueron mediocres. Es decir, que el peso de esta expansión imperial en estas nuevas colonias tiene que ser relativizado y puesto en entredicho. No han cumplido un rol fundamental en el ascenso y en el crecimiento que se da sobre todo a partir de 1895 en adelante, ¿no? Vimos que había un ciclo de recesión de 1873 a 1895, después de 1895, 1896 hasta 1914 entramos en un proceso de crecimiento económico, en un periodo de crecimiento económico. Bueno, en ese periodo de crecimiento no tuvo tanta relevancia la expansión imperial, sobre todo con la incorporación de estas nuevas colonias. Otra cuestión que es importante y que lo mencioné anteriormente, digamos, lo introduje y lo anticipé, es que es importante entender la era imperialista como un fenómeno económico y político, pero también cultural, ¿no? La conquista del mundo por la minoría desarrollada transformó imágenes, ideas y aspiraciones por la fuerza y por las instituciones, mediante el ejemplo y mediante la transformación social, ¿no? La gran masa de la población colonial apenas modificó su forma de vida cuando podía evitarlo. Lo que adoptaron los pueblos nativos no fue tanto la fe importada de Occidente como los elementos de esa fe que tenían sentido para ellos en el contexto de su propio sistema de creencias e instituciones, pudiendo desarrollar sus propias versiones de la fe occidental, entre comillas, ¿no? Lo que el imperialismo llevó a las élites potenciales del mundo dependiente fue fundamentalmente la occidentalización, ¿no? Aun cuando se resistían a Occidente, ¿no? Las élites que se resistían a Occidente siguieron occidentalizándose, aun cuando se oponían a la occidentalización total. Los movimientos antiimperialistas importantes comenzaron en la mayor parte de los sitios con la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa fueron las élites occidentalizadas, paradójicamente las que llevaron esta resistencia y este movimiento antiimperialista o anti-occidente. Y va a señalar Hogan que el legado cultural más importante fue una educación de tipo occidental para minorías distintas, ¿no? Se trataba de minorías de animadoras y líderes, que es la razón por la que la era del imperialismo ha tenido consecuencias tan duraderas, ¿no? Aquí hay una imagen muy interesante, ¿no? Un dibujo hecho por, una pintura hecha por Luis Dalrymple, no sé cómo se pronuncia en la realidad, no sé cómo se pronunciaría, pero sí lo que me interesa destacar es la escuela comienza, ¿no? Esta pintura se llama así, es de 1899, ¿no? Ya estamos entrando ya en el siglo XX, y la pintura muestra al tío Sam como profesor de pie detrás de un escritorio frente a sus nuevos estudiantes que están etiquetados como Cuba, Puerto Rico, Hawái y Filipinas, colonias recientemente incorporadas a los Estados Unidos, ¿no? Que no parecen felices de estar allí. En la parte trasera del aula hay estudiantes que sostienen libros con la etiqueta de California, Texas, Nuevo México, Arizona y Alaska, ¿no? También estos fueron territorios anexados durante el siglo XIX, ¿no? La mayoría de ellos, salvo Alaska, correspondían antes a lo que es el Estado mexicano. Alaska es comprada,
Y en el extremo izquierdo hay un niño afroamericano limpiando las ventanas y en el fondo un niño nativo que se sienta solo leyendo un libro al revés etiquetado como ABC. Mientras un niño chino se encuentra justo afuera de la puerta. Un libro en el escritorio del tío Sam se titula Estados Unidos, primeras lecciones de autogobierno, ¿no? Esta occidentalización, este proceso de occidentalización de una educación de tipo occidental, me parece que está bueno cómo está retratado en esta pintura, ¿no? Siempre con estas características imperialistas que de manera solapada muchas veces Estados Unidos no, no se deja ver, ¿no? Y también es interesante cómo, entrando en el segundo aspecto que analiza Hogan, que es el significado de los aspectos imperialistas del imperialismo para los países metropolitanos, es decir, cuáles son los efectos del proceso imperialista eh, para los países centrales, para los países metropolitanos. Bueno, me parece bueno traer a colación este discurso de Jules Ferry ante la Cámara en París, 1885. Desde este punto de vista, lo repito, la fundación de una colonia es la creación de un mercado. En el tiempo en que estamos y con la crisis que pasan todas las industrias europeas, la fundación de una colonia es la creación de una salida. Allí donde permanezca el nudo colonial entre la madre patria que produce y las colonias que ella fundó, se tendrá el predominio de los productos, económico y también político. Hay un segundo punto que debo igualmente abordar. Es el lado humanitario y civilizador de la cuestión, ¿no? Es preciso decir abiertamente que en efecto las razas superiores tienen un derecho con respecto a las razas inferiores porque existe un deber para con ellas. Las razas superiores tienen el deber de civilizar a las razas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, estamos en un contexto donde prima el positivismo, en la antropología surge el evolucionismo social, el darwinismo social, bueno, todas estas cuestiones que obviamente marcan a una diferencia cultural en cuanto a jerarquías de razas, donde hay estadios de desarrollo de las sociedades, desde el salvajismo hacia la barbarie, de la barbarie hacia la civilización, que obviamente se centra en Occidente. Bueno, este apartado, esta frase, mejor dicho, viene a colación a que la novedad del siglo XIX consistió en el hecho de que cada vez y de forma más general se consideró a los pueblos no europeos y a sus sociedades como inferiores, indeseables, débiles y atrasados, incluso infantiles, ¿no? La imagen que vimos anteriormente eh, de la escuela, bueno, un poco tiene esa idea de son inferiores, son infantiles, hay que educarlos en nuestros valores, que son los valores de la civilización, ¿no? Esta misión civilizatoria que muchos de los imperios utilizan como arma de justificación y de legitimidad. Les decía que, bueno, estábamos hablando, ¿no?, de que eran pueblos adecuados para la conquista, se decía, ¿no? Estamos hablando del positivismo, el evolucionismo social, el darwinismo social. No obstante, van a empezar a integrar, ¿no?, de a poco lo exótico en la educación cotidiana. El exotismo podía llegar a ser incluso una parte ocasional, pero esperada de la experiencia cotidiana. Eran muestras de mundos extraños, eran ideológicas, por lo general reforzando el sentido de superioridad de lo civilizado sobre lo primitivo. Aunque había un aspecto más positivo, ¿no?, que era que administradores y soldados con aficiones intelectuales meditaban sobre las diferencias entre sus sociedades y la que gobernaban. No obstante, basados siempre en un sentido de superioridad, ¿no? Aquí también tenemos que hacer mención de que el imperialismo hizo que se aumentara notablemente el interés occidental hacia diferentes formas de espiritualidad derivadas del Oriente, que los mejores estudios sobre estas culturas arrojaban que eran algo que debía ser respetado y que podía aportar enseñanzas, ni que hablar en el terreno artístico, donde las artes visuales, las vanguardias occidentales, trataban de igual a igual a las culturas occidentales, ¿no?
Aquí tenemos una imagen de las bordas atípicas en el cual se muestra el rostro de una mujer con unas peras en el fondo, pintado por Picasso en 1909 en el apogeo del estilo cubista, obviamente que está influenciado en estas eh, características o rasgos orientales. Eh, Otra cuestión para señalar del significado que tuvo el imperialismo para las metrópolis es que tuvo un impacto sobre las dirigentes, sobre las clases medias y dirigentes de los países metropolitanos. En cierto sentido, el imperialismo dramatizó el triunfo de esas clases y de las sociedades creadas a su imagen, como ningún otro factor podría haber hecho, ¿no? Un conjunto reducido de países, un puñado de hombres de clases medias, sobre todo clases medias altas, ejercían un dominio de forma efectiva por todo el planeta, ¿no? Ahora bien, el autor va a cerrar con dos cuestiones interesantes que va a llamar problemas e incertidumbres. Va a decir que el triunfo imperial va a traer ciertos problemas, como por ejemplo, que se hizo cada vez más insoluble la contradicción entre la forma que las clases dirigentes eh, de las metrópolis gobernaban sus imperios y la manera en que lo hacían con sus pueblos, ¿no? Él va a decir que en las metrópolis se impuso, se estaba destinando, se estaba conformando una política del electoralismo democrático, mientras que en los imperios coloniales prevalecía la autocracia basada en la combinación de coacción física y de sumisión pasiva a una superioridad tan grande que parecía imposible de desafiar y por tanto legítima. Esto está bueno ponerlo en entredicho porque ahora vamos a ver cuál es la mirada que se tiene sobre el dominio, sobre la hegemonía, sobre la dominación eh, y la coacción, la sumisión, desde el punto de vista de los países menos desarrollados, ¿no? Eso lo va ahora a explicar Gaby porque está bueno verlo en un sentido dialéctico, no solo desde el lado de los países centrales. Y también va a plantear o suscitar ciertas incertidumbres este triunfo imperial, ¿no? En primer lugar, enfrentó una pequeña minoría de blancos con las masas de los negros, los oscuros y sobre todo con los amarillos. ¿Podían durar esos imperios tan fácilmente ganados con una base tan estrecha y gobernados de forma tan absurdamente fácil gracias a la devoción de unos pocos y la pasividad de los más? Incluso esta incertidumbre era de doble filo. ¿No ocurriría que la misma riqueza y lujo que el poder y la empresa imperialista habían producido debilitaran las fibras de esos músculos cuyos constantes esfuerzos eran necesarios para mantenerlo? ¿No conduciría el imperialismo al parasitismo en el centro y al triunfo eventual de los bárbaros, siempre entre comillas? Estos interrogantes que realmente si había un país al que lo tocaba era al imperio británico, ¿no? Que cada vez transformaba más su matriz de taller del mundo a centro financiero del mundo, ¿no? Entonces, eso también podría ser visto desde estas dos preguntas, estas premisas, podrían ser vistas de cara a la situación que ya atravesaba el imperio británico, que si bien mantenía su hegemonía, eh, su estrategia era sobre todo defensiva, ante el avance de nuevas potencias como Estados Unidos y Alemania. Y los peligros de tener un Estado rentista que, que solamente podía conducir a la decadencia, ¿no? Para cerrar, el autor va a señalar y va a decir que en la Belle Époque, estamos hablando de esta etapa de esplendor para las clases medias y altas de los países centrales, metropolitanos, había, había una pesadilla recurrente, ¿no? Estos ensueños imperialistas se mezclaban con los temores de la democracia, ¿no? Estas tensiones que se generaban, que vimos, ¿no? De cómo gobernaban los imperios y cómo lo hacían con los pueblos que dominaban, ¿no? Y también estas tensiones entre cómo no caer en un estado rentista, ¿no? Que después terminara en una decadencia total del país central y un triunfo de los países
periféricos, por eso, ¿no? Bueno, voy a dejar de compartir. Este es un poco el pantallazo del capítulo, que en cierto modo es bastante extenso, pero que tiene eh, varias cuestiones, señora. No sé si quedó alguna duda, alguna consulta, no puedo ver, cada vez que comparto no veo los comentarios. A ver si... Imperios nuevos, imperios viejos. Sí, yo ya me quería preguntarte algo. Sí, Que habías decime. puesto como que cómo estimuló a las masas el estímulo de tipo la gente, la población local de estas potencias tipo Francia, Inglaterra, ¿cómo lo tomaron esto? Quería saber bien. Mira, lo que va a plantear el autor es que eh, en cierto punto, obviamente no se puede generalizar, ¿no? Y son las tensiones que atravesaron a los sectores obreros, a la clase obrera de los países centrales, con respecto a un nacionalismo creciente, ¿no? Y eh, lo que generaba el sentimiento de pertenencia, de comunidad, de nación, el tener colonias, pero por el otro lado, la opresión que significaba hacia los pueblos y obviamente hacia los sectores más desprotegidos de esos rincones del mundo, ¿no? Entonces lo que habla es que los políticos eran conscientes, las clases dirigentes eran conscientes de que podía constituirse como una válvula de escape a las tensiones internas el eh, su- expandir sus territorios a nuevas colonias, a nuevos territorios, eh, más allá de los intereses económicos que había detrás, ¿no? Como decimos, ¿no? La búsqueda de mercado, de materias primas, de que nuevos mercados se insertaran a la economía mundial capitalista, ¿no? Que se estaba conformando. Entonces, eh, esto, digamos, no es lineal tampoco, no es que, bueno, expansión imperialista, se calmaron las tensiones, no, la realidad es que las tensiones y las luchas y las resistencias de la clase obrera eh, siguieron estando en este periodo, pero obviamente también cuando llegue la Gran Guerra, estas discusiones van a estar muy latentes, ¿no? Y ahí que va a primar el internacionalismo o la defensa de la patria, ¿no? De la nación. Y bueno, un poco ya acá nos está anticipando esas tensiones que se dan ante un nacionalismo creciente, ante una organización en aumento de las clases trabajadoras, a través de los sindicatos, a través de los partidos políticos, eh, todos como atenuantes para, digamos, que el sistema o que la dominación no cayera, digamos, hacia política interior. Es decir, la política interior y la política exterior están totalmente involucradas, digamos, no se puede analizar una sin la otra. No sé si se quedó claro, dije muchas cosas. Estás muteado, Gaby. No, gracias, Jan. Perfecto, y déjame agregarte algo en función de la atinente pregunta de Facundo. Servía como válvula de escape y concretamente una forma de imperialismo que estaría bueno incorporar para el año que viene un análisis más detallado, que es el colonialismo por implantación de población, sería título, digamos, es una forma particular de colonialismo, sobre todo que se da en el caso británico y en el caso francés, el caso francés concretamente en Argelia, también en Indochina y británico sobre todo en lo que es Oceanía, Australia y Nueva Zelanda, que es llevar y trasladar población directamente, ¿no? O sea, desconocer la población nativa y trasladar población. Y eso significaba para los británicos o los franceses que iban un ascenso social, digamos, ¿no? O sea, era una carrera de ascenso, esta carrera abierta al talento, carrera abierta al talento, colonizando otros territorios, transformándose en función de ser seres superiores europeos con respecto a los locales, a los nativos, teniendo privilegios concretamente, inclusive siendo un mero burócrata o un jefe de policía, ¿no? Nosotros conocemos el caso de George Orwell. Orwell nació en la India, digamos, ¿no? Su padre era agente de policía británico en la India.
Su padre era un muerto de hambre en Gran Bretaña, pero se trasladó ahí y tenía un estatus social. Y eso es lo que servía también como válvula de escape, como decía Yami. Pero otra cosa, ¿no? Ahí en el video que les recomendé de Horacio González sobre la comuna, cuenta qué pasó con los sobrevivientes de la comuna. Muchos de ellos fueron a las cárceles, ¿no? Las cárceles francesas estaban, ¿dónde? En las colonias, ¿no? O estaban en la Guyana, ¿no? En el caso del norte de Brasil, o estaban, por ejemplo, en Nueva Caledonia, que es también en una isla perdida en el Pacífico. Y un caso muy llamativo que cuenta ahí es que, por ejemplo, hay una rebelión de los nativos de Nueva Caledonia. ¿Y qué pasa con esos rebeldes de la Comuna de París, ¿no? O revolucionarios, los grandes revolucionarios? No se hacen cargo, o sea, se apartan, dejan que se reprima a esa población nativa, porque los creían incivilizados frente a Europa, ¿no? Y eso también habla de qué tipo de construcción, cómo había calado hondo, para entender luego la guerra y la participación en la guerra del 14, esta idea de civilización superior, ¿sí? Salvo Louis Michel. Louis Michel, una mujer, ¿no? Anarquista, sobreviviente de la comuna, que se pone del lado de los caledonios y le da su bufanda roja como símbolo también de lucha. Si alguien quería preguntar o agregar algo. Bueno, si no pasó al texto de Robinson con los Profe, sí, Robinson lo tenía yo para presentar. Ah, bueno. Sí. Perdón, Leandro. No, está bien. Avanza. Bueno, voy a compartir pantalla también. Ahí se ve. Sí, ya se puede ver. Perfecto. Bueno, el texto que me tocó presentar es Fundamentos no europeos del imperialismo europeo, bosquejo para una teoría de colaboración, de Ronald Robinson, ¿sí? Ronald Robinson era un historiador inglés que nació en 1920 y murió en 1999, que se especializó en todo lo que es historia de los imperialismos, puntualmente del imperialismo británico, ¿sí? En la foto lo ven vestido con traje militar porque lo agarró en el medio básicamente de la Segunda Guerra Mundial y se alistó en las Fuerzas Armadas Británicas. Y el texto, este texto de Robinson en sí es un ensayo publicado en una compilación que salió en 1972 y que viene a ampliar un modelo previo que ya había compuesto Robinson conjunto con Gallagher en 1953, que se llamó el imperialismo de libre comercio. Bueno, para empezar, me parece importante dar la definición que da el autor sobre imperialismo, que lo define en la página 187 como un proceso en donde los agentes de una sociedad en expansión obtienen una excesiva influencia o control sobre las sociedades más débiles, con el objeto de amoldarlas o remodelarlas a sus propios intereses y a su propia imagen. Esta es la definición que da el autor y hay que tenerla en cuenta durante el resto del ensayo. Bueno, este mapa lo había puesto ya el compañero cuando habló de Hobsbawm. Es exactamente el mismo mapa que muestra las posiciones europeas hacia finales del siglo XVIII, básicamente. Y también me parece que usó una de estas caricaturas sobre el imperialismo, que van a servir para entender lo que plantea Robinson, ya que en esta caricatura siempre se presenta a las potencias europeas repartiéndose el mundo
de una manera muy unilateral y agresiva, y va a faltar en estas caricaturas el componente que va a traer a colación Robinson. Robinson va a decir que el imperialismo europeo tiene dos componentes. Un componente propiamente europeo, que es básicamente la presión económica para integrar estas regiones recientemente colonizadas y los antiguos imperios agrarios de los que hablaba el compañero, a la economía industrial como mercados e inversiones. Y por otro lado, asegurar estos territorios en contra de rivales en la política de poder mundial. Sí, básicamente la competencia entre las potencias. Lo que va a decir Robinson es que estos dos componentes no configuran en sí al acto político del imperialismo, no son de por sí que compitan las potencias por territorios o la presión económica para integrar territorios en una economía mundial, no implican en sí el acto político del imperialismo, sino que es necesario un tercer componente que es de características no europeas, básicamente, que es la colaboración y la resistencia interna que va a haber dentro de esos territorios. Y él cree que para explicar el hecho del imperialismo hay que puntualizar en este componente no europeo, porque es la interrelación entre estos tres componentes la que van a configurar al imperialismo europeo en sí. Bien, ¿cuál va a ser el mecanismo de control? Dice el autor que van a llevar a cabo las potencias europeas son los sistemas de colaboración. ¿Sí? Los sistemas de colaboración ¿con quién? Con las élites nativas, con los nativos de estas colonias y de estos territorios coloniales, sin los cuales los europeos, dice el autor, no podrían haber conquistado ni dominado sus imperios. Lo que está planteando el autor es que para que se dé el imperialismo, para que los europeos puedan haber conquistado y dominado sus propios imperios, era necesaria la colaboración nativa. Y al mismo tiempo, más allá de la colaboración, también existió una continua resistencia en estos territorios. Colaboración y resistencia, necesitándose a partir de eso, en forma continua, la mediación nativa para impedir esta resistencia o para aplacarla. ¿Por quiénes estaba formado este mecanismo de control, este sistema de colaboración? Bueno, por un lado, por los agentes de la expansión externa europea y por el otro, por los colaboradores internos en la economía política nativa. Y este mecanismo enlazaba este proceso de expansión europea en el mundo con la política social nativa, intentando conseguir un equilibrio entre ambas, ¿sí? Bueno, ¿cómo se conformaban estas élites colaboradoras nativas en estos territorios? Lo que va a decir el autor es que estas élites nunca formaron un grupo único, ni homogéneo, ni un grupo de interés único o un sector unificado dentro de la sociedad nativa. Así que podía estar conformada por distintos sectores de diferente manera. Estos colaboradores iban a ocupar funciones políticas y económicas en estas colonias y iban a estar atraídos por lo que la sociedad europea podía ofrecer, ¿sí? En materia de comercio, capital, tecnología, apoyo diplomático o militar, y va a decir el autor, o por simple temor a su venganza. Estos son los motivos que llevaban a estas élites a entrar en colaboración con el imperialismo europeo, ya que este imperialismo comportaba también una fuerza alternativa de riqueza y poder para estas élites, que le iban a ayudar, que iba a ser explotada con el fin de preservar o mejorar la posición de estas propias élites en su poder tradicional, en sus propios territorios. Y lo que es importante es que estas élites mediaban a través y en pos de sus instituciones tradicionales, lo que implicaba que concesiones demasiado drásticas a los europeos o al poder europeo podrían socavar e iban a socavar su propia base de autoridad, que se apoyaba en estas instituciones tradicionales. Entonces, esto iba a ser un punto de dificultad y que iba a tornar dificultoso la relación con los europeos, así que necesitaban, como dice el autor, encontrar intereses mutuos, esos agentes europeos con estas élites. Y otro punto muy importante es que los términos de esa colaboración entre esas élites y estos agentes iban a determinar las modalidades políticas y económicas de esa expansión europea. ¿Sí? Esto quiere decir que es como dice puntualmente el autor, que el imperialismo va a ser
más una función de la política social nativa más que de la política de expansión europea, ¿sí? Porque esta política de expansión europea va a estar determinada por esos sistemas de colaboración y esas ecuaciones de colaboración que se formaban en estos territorios. Y al mismo tiempo va a decir el autor que la eficiencia de estos sistemas de colaboración que se establecían, estaba relacionada con el nivel de recursos invertidos por Europa, ¿sí? Los cuales, a excepción de India, fueron escasos. Y esto va a implicar varios fracasos en estos intentos de colaboración que va a llevar a cabo Europa y estas élites. Bien, después el autor va a separar el análisis sobre estas colonias y sobre estos territorios en dos tipos de colonias. Por un lado, va a separar las colonias blancas, que son las que hablaba recién el profesor, donde hay implantación de colonos, o sea, se traslada básicamente población, que son Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Sudáfrica. Después va a mencionar las ex colonias de América Latina también el autor, que en términos de Lenin estaríamos hablando de estas semicolonias, como las llama Lenin. Bueno, el colonizador blanco, esta población implantada, iba a trasplantar consigo las actitudes y las instituciones europeas, ¿sí? Lo cual lo iba a convertir en el colaborador ideal del imperialismo europeo, ¿sí? Después, bueno, él va a hacer un análisis sobre Australia y Nueva Zelanda, sobre Canadá y Sudáfrica, y sobre Argentina y Uruguay. Y lo que va a ver en este análisis es que en estas colonias, por ejemplo, en Australia y Nueva Zelanda, la colaboración política iba a surgir de manera diferente en cada lugar de acuerdo a la configuración de cada colonia y de acuerdo a la realidad social e institucional de cada colonia. Por ejemplo, en Australia y Nueva Zelanda esta colaboración política nació a partir de una dependencia económica que tenían estas colonias, porque Gran Bretaña, las colonias británicas, era su única fuente de recursos, ¿sí? Por otro lado, a Canadá lo llevó a colaborar con el Imperio Británico el hecho de tener la presencia de Estados Unidos y cierto temor ante esa presencia de su vecino estadounidense del sur. Y al mismo tiempo se va a deshacer la alianza entre Gran Bretaña y la colonia sudafricana debido a un cambio político interno, cuando un sector de la élite es reemplazado por otro, por un factor interno, que va a llevar a ese sector de la élite que se va a acumular a aliarse con otros sectores, básicamente con los holandeses. Entonces, lo que se puede ver acá es cómo estas realidades internas de estas colonias y de estos territorios terminaban configurando el tipo y la naturaleza de los sistemas de colaboración en los que se iba a sentar el imperialismo europeo. Y a su vez, una vez que estas colonias blancas empiezan a diversificar su economía y a formar capital propio, se produce el debilitamiento de los sectores que colaboraban con los diferentes imperialismos, y esto iba a provocar también su debilitamiento en materia de política interna, ¿sí? De estos sectores, de estas élites. Y por lo tanto iba a debilitar los lazos de dependencia, en este caso de estas colonias blancas, con Gran Bretaña. Por otro lado, el autor analiza lo que serían el resto de las colonias no blancas, que son las afroasiáticas, ¿sí? Estamos hablando desde Japón, China, el Imperio Otomano, Sudán. Hace un análisis de varios territorios y va a esbozar una caracterización de este tipo de colonias y de cuál fue el tipo de colaboración que se dio con los agentes europeos. Por un lado, se caracterizaban por una poca vulnerabilidad de su economía frente al mercado internacional, debido a la poca diferenciación de esta economía con respecto a sus propias instituciones sociopolíticas, ¿sí? Economía e instituciones sociopolíticas en estos territorios estaban muy unidas, ¿sí? Poco diferenciadas. Un sector importador y exportador pequeño, ya que había grandes barreras institucionales,
que no le permitían a este sector enlazarse con los agentes europeos, y por lo tanto esto daba una situación de pocos colaboradores comerciales y con poca capacidad de obtener poder y de llegar al poder, ¿sí? Entonces esto llevó a Europa a elaborar una estrategia que se inscribía a partir de una presión política externa para obtener colaboración económica, ¿sí? Básicamente no había implantación de población, sino cierta política de presión externa para lograr que estas élites levanten básicamente los monopolios, que abran las puertas al liberalismo, al imperialismo de libre cambio, para poder modificar y modernizar en términos europeos estas instituciones nativas, ¿sí? que trababan la configuración de la colaboración. Entonces, ¿cuáles van a ser, ya que no había estos colonos blancos que había en otras colonias, para poder configurar estos sistemas de colaboración? Bueno, la fuente principal de los colaboradores iban a ser las oligarquías no comerciales gobernantes y las élites terratenientes, que a su vez iban a aprovechar esta relación con el imperialismo para diversificar sus recursos económicos y mantener su propio estatus dentro de la política nativa, a cambio de, proteger estas empresas europeas y poder sostener su propia posición. A su vez, este proceso en estas colonias afroasiáticas se lo va a dividir en dos fases, ¿sí? Una primera fase, que la va a llamar fase externa o informal, que va de 1820 a 1870, y posterior, otra fase que va a ser la del asentamiento imperial, ¿sí? Ya con una presencia física y una invasión y una dominación colonial directa del imperialismo europeo. En la fase externa o informal, como vimos, intentó desde Europa inducir desde afuera a estos regímenes afroasiáticos a colaborar, y a través del comercio, para poder convencer a sus gobernantes, como dijimos, de abolir los monopolios comerciales, disminuir los impuestos y abrir sus puertas a este imperialismo del libre cambio. A su vez, este imperialismo de libre cambio y estas concesiones y estos cambios que buscaban implementar estos sistemas de colaboración empezó a resquebrajar la influencia de estos sectores y de estas élites en la política interna, lo que terminó llevando a la destrucción de los sistemas de colaboración informales. Porque básicamente lo que encontraban los europeos era, hacia el interior de estas comunidades y de estas colonias, resistencias nativas. Y una dificultad para encontrar colaboración y para poder transformar estas instituciones nativas sociopolíticas, salvo en el caso de Japón, donde a través del samurái se produjo cierta modernización de las instituciones, pero terminó sirviendo no para fines imperialistas europeos, sino para sustentar la base y volver más sólida la base del propio Japón, con fines no imperialistas. El problema era que estas demandas europeas alejaban al régimen, dice el autor, de colaboración de la lealtad de las élites tradicionales que los habían apoyado. Entonces, esto daba lugar a levantamientos de sectores de la élite que eran neotradicionalistas, a lo que se sumaba la xenofobia popular frente a los europeos. Y bueno, esto llevó a que en gran parte de estos territorios fracasara, ¿sí? esta estrategia y este tipo de política imperialista. Entonces, eso llevó a un cambio de objetivos, a un cambio de estrategia por parte de los europeos. Ya que estas crisis que se generaban, que eran crisis locales y que tenían que ver con la dinámica interna y política de estas colonias, no permitían establecer sistemas de colaboración efectivos que pudieran a los europeos llevar a cabo su expansión, pasaron a una estrategia de dominación colonial y de ocupación efectiva de estos territorios, ¿sí? Pasa del libre cambio, va a decir el autor, del imperialismo del libre cambio que se ejercía desde afuera, que se intentaba ejercer desde afuera sobre estos regímenes,
a la ocupación y dominación colonial efectiva en el territorio. En este caso, el poder colonial va a ejercer control directo sobre la política nativa. ¿Sí? Sin embargo, los gobiernos europeos van a insistir en una política de compromiso limitado, va a decir el autor, ya que implicaba esta dominación directa a un nivel de coerción que terminaba resultando caro y contraproducente. Entonces, al fin y al cabo, los agentes europeos siguieron necesitando de colaboradores nativos, más allá de tener este dominio y esta ocupación colonial efectiva. Entonces, lo que se produjo en realidad fue va a decir el autor, una reconstrucción de la colaboración, ¿sí? Un paso a otro, un sistema diferente de colaboración, pero que sigue necesitando de estos colaboradores nativos y de estas élites nativas. Eso va a decir que se han creado nuevas élites pequeñas y modernas con las cuales los imperios y los procónsules, que son estas autoridades coloniales que se van a establecer, establecieron relaciones de subordinación, pero que va a decir el autor, no van a poder llevar a cabo modernizaciones efectivas en estos territorios. Y va a decir el autor que el objetivo principal de esta estrategia era el control. Los colaboradores eran principalmente de tipo gubernamental, ya no solo comercial, como durante la estrategia comercial anterior. Van a ocupar lugares gubernamentales, los colaboradores. Bueno, después el autor va a decir que el secreto de este sistema residía en la variedad de posibilidades y combinaciones. A esto se está refiriendo a que mientras más divisiones sociales había entre estas élites nativas, iba a ser más fácil elaborar estrategias efectivas de sujeción y de subordinación de estas élites. Y bueno, al igual que siempre, estos colaboradores explotaban la riqueza y esta asociación a este gobierno colonial nuevo que se establecía. ¿Cuál era el problema y cómo manejaban los europeos estas diferentes configuraciones? Y básicamente que si un grupo de colaboradores se volvía demasiado poderoso, lo que hacían los europeos era quitarle el apoyo y entregárselo a otro. Acá lo que vemos es que en esta etapa hay una presencia política europea en la política interna de las colonias mucho más fuerte, con mucha más presencia. Y el objetivo principal era despertar la colaboración nativa y resquebrajar la oposición a la presencia europea, ¿sí? Y va a ser esta necesidad la que va a moldear la organización, la política y el carácter de las colonias, ¿sí? Va a ser esta necesidad de despertar la colaboración nativa. Ese es este factor no europeo el que determinaba la organización política y el carácter de las colonias. Bueno, ¿cuándo fracasaba o cuándo fracasó esta estrategia? Bueno, cuando un elemento colaborante se volvía demasiado poderoso o insatisfecho va a decir el autor. O cuando un elemento de la política colonial amenazaba con unirse a una élite urbana seguida por una masa rural. Básicamente, cuando se generaban bloques, grandes bloques unificados que pasaban de colaborar a políticas y a posiciones no colaboracionistas a través del nacionalismo anticolonial, ¿sí? Que lo que implicaría también es una reestructuración de todos esos elementos colaboradores que pasaban a ser, en este caso, no colaboradores y van a dar lugar después a los procesos de descolonización, básicamente. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones que llega Robinson con todo este análisis? Bien, por un lado, que el trabajo del imperialismo estaba determinado por los sistemas nativos de colaboración que conectaban sus componentes europeos y afroasiáticos, siendo más una función de la política afroasiática que de la europea. Esto lo que quiere decir, básicamente, es que el imperialismo como acto político, como acción política, como vimos al principio, no estaba determinado por la expansión económica europea o no solo por la presión europea para integrar todos estos territorios a un mercado mundial o a sus mercados de alcance internacional, ni tampoco con la competencia por los territorios, sino que estaba determinado por esos sistemas nativos de colaboración que se conformaban en estos territorios coloniales, ¿sí?
Y esto dependía a su vez de la presencia o ausencia de colaboradores nativos efectivos y del carácter de la sociedad nativa. Era muy importante si había o no colaboradores, qué tipo de colaboradores había, cuál era el carácter de sus instituciones locales, de esta sociedad nativa. Y bueno, cómo todo esto se configuraba para determinar el trabajo del imperialismo. A su vez, los cambios de estrategia y esta transición de fase de un tipo de imperialismo al otro estaba gobernado por esta necesidad de reconstruir o mantener estos sistemas de colaboración que fracasaban o no. ¿Sí? El cambio de estrategia estaba directamente relacionado con si estos sistemas de colaboración locales y nativos se derrumbaban. Y bueno, y la elección del tipo de colaboración que se establecía determinaba la organización y el carácter del gobierno colonial. ¿Sí? Era el tipo de colaboración que se elegía establecer y que se configuraba. A su vez, estas crisis y este derrumbe de ciertos sistemas de colaboración afroasiáticos que atraían al imperialismo y que llevaban al imperialismo a los cambios de estrategia y a los contactos, básicamente eran producto de cambios autónomos, ¿sí? Que se daban en las políticas internas de esta élite y en las disputas que se daban dentro de estos territorios y dentro de las propias élites colaboracionistas, que como vimos terminaban determinando los sistemas de colaboración. Y lo que va a decir el autor es que los países estaban más o menos sometidos al imperialismo de acuerdo a la naturaleza de su sistema político y las formas que éste adoptaba dependían del sistema nativo. Entonces, como en conclusión general, lo que dice el autor es que el imperialismo en cierto punto y las formas que adoptó y los alcances que tuvo estuvo determinado por los sistemas políticos nativos y los sistemas políticos y las configuraciones sociales y las realidades sociopolíticas de los territorios colonizados y de los territorios que iban a quedar dentro del espectro de acción de este imperialismo. Y bueno, es esa novedad con respecto quizás a la visión que tenemos generalmente del imperialismo, cuando nos olvidamos de que para que haya un imperialismo, una política imperialista, es necesario tener colaboradores internos, que son los que terminan de configurar esa política. Bueno, después de compartir. Bien, gracias, Leandro. Y vos, bueno, un poco hiciste la valoración un poco al final, pero me gustaría conocer un poco más tu opinión. ¿Crees que son dos visiones contrapuestas? ¿Crees que una tiene más valor que la otra, la que presentó Sofía de Lenin y también se desarrolló Yamil con Hobsbawm, que esta que planteaste vos con Robinson? Y yo no sé si contrapuesta, pero en algunos momentos del planteo de Robinson me queda una sensación, lo voy a decir de manera media burda, de como disculpar un poco él también es un inglés, es un historiador inglés, no solo inglés, que se alistó en la Segunda Guerra Mundial para luchar en las Fuerzas Armadas, ¿no? Británicas. Si yo estaba en su lugar también lo hubiera hecho, ¿eh? Bueno. Sí, pero por eso. Pero creo que eso también determina el planteo que hace él. Que no digo que sea una disculpa hacia la acción del imperialismo británico, pero también creo que aporta este factor local y nativo dentro de las colonias y de las semicolonias también, ¿no? Que el imperialismo no es solo una acción de expansión europea, sino que las élites de los distintos territorios, como por ejemplo el nuestro, funcionan y han funcionado como correa de transmisión de esos imperialismos, y para que haya imperialismo tiene que haber estas dos cosas. No solamente un país dominador y un pueblo sojuzgado, sino que dentro de este espacio de sojuzgamiento hay una élite que está en alguna parte sojuzgada, pero que también aprovecha y sostiene su propio poder en el marco de ese imperialismo y gracias a ese imperialismo. Bien.
Sí, a mí lo que me interesa esto último que dijiste, como que a diferencia de las visiones que él llama eurocéntricas o del centro, ¿no? Y sobre todo economicistas que sacan agencia, ¿no? Capacidad de agencia a la periferia, a los sujetos colonizados o que sufren, o que más que sufren, ¿no? Lo vemos tan solo como víctimas del imperialismo y no como justamente un lugar preponderante para que éste tenga lugar y a la vez cumpla ¿no? Su misión de construir mercados, construir satélites económicos, comerciales, etc. No sé si Sofía quiere salir a la crítica y defender la postura de Lenin. Yo tenía una pregunta al respecto, ya que estaban hablando de las diferencias entre los Te pido, autores. por favor, si sacas un poquito el micrófono del... Así ¿Ah, sí? puede... Ah, bueno, perdón. Sí, pasa que no estoy seguro si a veces se escuchan, pero bueno. Así se escucha mejor. Escuché, Le, escuché. le iba a preguntar algo que cuando al principio el compañero estaba hablando de cómo define este autor el imperialismo, y a ver estos tres componentes. A mí me quedó la duda, o sea, cuando habla de que para que haya imperialismo, además de haber una estrategia para, digamos, evitar la expansión de otros enemigos y a su vez las necesidades de expandir el mercado, es necesario que haya una, digamos, participación de esta élite colaboracionista. Lo que no entendí entonces es si entonces supongamos que ese elemento colaboracionista no esté presente. Eh, se une, pues creo que el autor no le da un nombre. Si era solamente expansión europea nada más, o sea, no es imperialismo. O sea, ¿qué nombre recibirías cuando están solo esos dos componentes nada más? Y no hay, o sea, no existe, o sea, digamos, fracasa constantemente que se tengan que encontrar una élite colaboracionista o que, digamos, porque el autor también habla de que es una cuestión de mucho desgaste el hecho de ir físicamente y conquistarlos. O sea, como, bueno, vos habéis dicho, siempre es necesario que alguien colabore, ¿no? Pero si no está ese último elemento de la ley colaboracionista, ¿qué nombre tiene? Porque al mismo tiempo también el autor hace una diferencia, que bueno, eso lo quería preguntar con Hoffman, respecto de que hace un rato estamos viendo que como el autor Hoffman definía el imperialismo como una nueva fase del capitalismo, básicamente. Y por lo que yo tengo entendido, ya este autor o sea, no distingue las dos cosas. Dice que no porque haya imperialismo necesariamente va de la mano de la expansión económica. También hace esa diferencia. Más hay una frase acá, es cortita, que dice, no había nada intrínsecamente imperialista en la inversión extranjera o en la rivalidad entre las grandes potencias. Nada, eso. No sé si me entiende para dónde iba. Perfecto. No sé si quiere empezar Leandro, que te preguntó a vos. ¿O? Sí, yo creo que eso último que dijiste lo podemos más hacer también en forma de preguntas a nosotros mismos, en el sentido de, a ver, que las potencias rivalicen por territorios que no le pertenecen y que se repartan y que ejerzan una presión económica a nivel global. ¿No es imperialismo? Más allá de si existe la colaboración o no. Yo creo que, que la colaboración es una necesidad más que una elección, en realidad. Porque lo que él mismo dice es que si no, no se puede sostener un imperio. Hasta cuando ocuparon territorialmente, o sea, efectivamente esos territorios, estas potencias, igual necesitaron colaboradores porque si no, no hay forma de sostenerlo. Entonces, creo que está bueno lo último que dijiste y es para preguntárnoslo a nosotros mismos también, si no configura o no un imperialismo. Sí, porque lo que estás diciendo, o sea, es como un medio de la discusión del huevo y la gallina, tipo, entonces, o sea, por la necesidad europea de querer expandirse, esa por una cuestión geopolítica o comercial, terminan creando una necesidad para ellos mismos y para las élites o sea, que quieran colonizar esta cuestión del imperialismo. Pero entonces, si partimos, como dice el autor, que es necesario entender el imperialismo sí o sí como, o sea, que hay una élite colaboracionista, entonces cómo se puede distinguir de una simple expansión europea a efectivamente imperialismo. Pero bueno, es cierto lo que decís también. Digamos que es para reflexionar. No sé si alguien quería decir algo, Sofía.
Me gustaría aclarar. No. Sí, Sofi. No, justo que se me cruzaba por la cabeza en relación a esta discusión que traen los compañeros. Por ejemplo, Cuba, ¿no? ¿Qué pasa en Cuba? Que no hay una élite colaboracionista, pero, digamos, siguen habiendo intentos de avanzar desde el imperialismo, digamos, sobre la isla. Por ejemplo, se me ocurría como un ejemplo de lo que planteaba Alejo. Sí, yo creo que también había que agregar que Robinson habla de colaboración y resistencia también. El acto de resistencia también se enmarca dentro de esa relación imperialista. La resistencia siempre va a estar, dice, siempre va a haber resistencia y va a haber colaboradores. Y bueno, eso es una dinámica que va a estar siempre presente. Perdón, sí, ¿puedo? Sí. No, ese que está aclarado. No, digo algo muy chiquito. En Cuba, por supuesto que hay una élite colaboracionista, pero digamos que es neutralizada de manera eficiente por el Estado cubano de manera sistemática. Está fuera de Cuba en términos mayoritarios, pero opera de manera constante en contra de el gobierno cubano, ¿no? Eso para aclarar ese punto. Que el caso cubano no invalida el planteo de Robinson, a eso voy. Más allá de que es a la inversa de lo que analiza Robinson en el caso cubano, ¿no? Exacto. Muy diferente. Sí, hay una constante resistencia, digamos, un proceso de lucha y resistencia constante, digamos, ¿no? Ahí se cuelan por todos lados las relaciones capitalistas. Uno cuando va a Cuba lo ve y lo nota, hay determinadas desigualdades, pero hay un proceso de lucha encarado por el partido, por el Estado, que es lo mismo, en pos de evitarlo. Hay cuestiones que se escapan, ya estamos en también las particularidades históricas que vive, ¿no? Un bloqueo casi genocida desde hace tantos años. A ver, me gustaría aclarar un par de cuestiones. El texto de Robinson y Gallagher, el clásico, que es África y los victorianos, es de los 60, y anterior a él es justamente el imperialismo de libre cambio, del cual luego Robinson hace este texto que tenemos para leer hoy, que es del 53. Es un texto viejo en términos historiográficos, pero que tiene su continuidad, que tuvo amplia repercusión y a la vez dio muchas discusiones. ¿Por qué? Porque se ocupan de irle al hueso a Hobson, a Lenin, a las teorías centralmente de que parten, ¿no? de un núcleo económico y europeo, producto del desarrollo del capitalismo, de la expansión del imperialismo, ¿no? Y ellos tratan de discutir dos cuestiones. Una es si hay una cuestión de forma, digamos, el imperialismo empezó a partir de 1880, necesariamente, cuando ponen fecha Robinson, o empezó de antes. O sea, no existía imperialismo antes de esa fecha, y por eso llaman justamente imperialismo de libre cambio, imperialismo de la época victoriana. Justamente lo que aclaran es que el imperialismo empezó antes de que Lenin haga ese texto y antes de la fase monopólica, ¿no? Que el monopolio de Gran Bretaña sobre la India empezó antes de que existan los monopolios, ¿no? Podemos trasladar eso a América, como hace Grofogel, el dominio portugués y español sobre la América también ya fue monopólico desde mucho antes del siglo XIX, digamos. Pero ahí, por poner por delante la política sobre la economía, porque lo que están diciendo es, a la vez es, el reparto de África no tuvo que ver con la conquista de mercados, no tuvo que ver con la expansión económica, fue necesariamente carácter político. Ahí fue producto, se repartieron África porque el dominio informal sobre Egipto fracasó, entonces a la vez se tenían que dividir, bueno, la navegación de los ríos que ni siquiera habían llegado a explorar. Entonces se hizo un reparto de África político, en una mesa. No fue los mercados conquistando, avanzando. No hubo un avance primero económico y luego político, ¿no? Entonces, ahí yo creo que la gran debilidad y la crítica que se le hizo de la tesis
es diferenciar lo económico de lo político, ¿no? Tratar de poner por delante lo político y desligarlo de lo económico, ¿no? Porque el objetivo justamente de asimilan imperialismo con la idea de justamente la protección formal. Cuando esto muy bien explicaba Leandro, cuando fracasa el elemento colaborador, o en el caso de África es muy débil o prácticamente no existe, se tiene que hacer justamente un dominio directamente formal, o en el caso de Australia, Nueva Zelanda, implantar población, crear el colaborador directo, ¿no? Entonces implantan población directamente y en eso hay un dominio formal directo. A la vez, cuando directamente, como explicaba muy bien Leandro, hay una pelea entre una posible competencia con otro imperialismo y como, aunque yo no tenga ningún mercado construido ahí, me impongo y voy a implantarme directamente ahí, avanzo políticamente, preventivamente para conquistar esa reserva supuestamente de materias primas, etc., ¿no? Entonces, la cuestión y la crítica que se le hace a esta tesis es que al tratar de discutir esta visión neurocéntrica y demás, desconectan de la cuestión económica y que en realidad detrás de eso, de la protección formal, siempre hay una protección económica, digamos, ¿no? De la posibilidad a futuro de la creación de materias primas, la posibilidad a futuro de la creación de mercados y a la vez la interconexión que existe entre lo formal y lo informal, porque eso sí lo aclaran Robinson y Gallagher más adelante, es que no hay que desconectar a la India, que era una colonia formal, de Latinoamérica, que era una colonia informal. Eran todas partes del mismo entramado que se interconectaba en la expansión de la economía británica capitalista industrial, ¿no? Justamente en la exportación de materias primas, de bienes y sobre todo de capitales, ¿no? Entonces, hay una contraposición forzada en función con Lenin, pero nosotros principalmente lo rescato ese texto en función de esta agencia que le da y el lugar que le daba muy bien Leandro en su explicación al lugar del colaborador y también al de la resistencia que él muy bien marcaba, porque justamente el lugar de la colaboración transforma, digamos, la propuesta de colaboración lo hace una economía capitalista a un colaborador que es precapitalista. Entonces, la introducción de elementos capitalistas a la economía precapitalista socavan ese lugar mismo de poderío que le da el lugar de colaborador, ¿no? El rol de colaborador. Y eso es lo mismo que provoca la rebelión, ¿no?, de su propia población al introducir condiciones nuevas de una transformación capitalista de la sociedad, ¿no? Y eso es lo que justamente lleva a la resistencia. Entonces, colaboración y resistencia siempre van de la mano, ¿no? Y cómo la propuesta de nuevos colaboradores que socaven la resistencia es lo primero que buscan, porque muy bien decía Alejo también, lo que privilegia es la forma informal por sobre la colonización formal, también por nociones económicas, porque cuesta más, ¿no? Y como en función de eso es justamente que se lleva adelante la búsqueda de nuevos colaboradores siempre, ¿no? Y cuando no se puede, bueno, la búsqueda del dominio formal directo. Solamente, no sé si quedaba algo, si se entendió un poco la explicación, Alejo, para dividir en la... Sí, sí, ya me imaginaba que era por ese lado, digamos, no, o sea, es medio, por lo menos, supongo que un punto de vista teórico uno lo puede tratar de diferenciar, pero digamos, después cuando uno trata de pensar un poco más es medio complicado y no terminan de encontrar ciertas respuestas a tanto a necesidades como digamos, cuestiones de estrategia política y demás. O sea, de respecto a diferenciar lo político de lo económico, ¿no? Que bueno, es una discusión que está hasta el día de hoy, que siempre, a mí por lo menos me pareció una falsa distinción, ¿no? Cuando dicen, no, acá está la economía, acá está la política. Por eso lo quería preguntar para ver si o yo estaba entendiendo algo mal No. o qué sé yo, pero bueno, nada, o sea, era una duda, tampoco le voy a discutir a Robinson, solamente me hacía ruido, digamos, o sea, que hablara justamente de estos tres componentes para parar el imperialismo, pero entonces
si uno de esos no está, entonces, ¿qué nombre tiene? O sea, realmente se puede hacer, o sea, diferenciar tácitamente la necesidad política de la económica, realmente es tan fino y tácito, es como medio raro, pero bueno. A ver, pero también para que quede más claro, el colaborador es necesario, pero inclusive puede haber lugares, y hubo procesos históricos que tanto no existieron colaboradores y se trataron de implantar colaboradores, o inclusive el colaborador que existía rompió esa relación de colaboración. Un caso claro es las mismas 13 colonias británicas, ¿sí?, en el norte de América, que rompieron ese rol de colaborador, ¿no? Inclusive Francia trató de cooptarlas para ser colaboradores de ellos y también rompieron esa, o sea, y se logra la independencia, ¿no? Y eso es lo que lograron justamente también los movimientos nacionalistas tercermundistas, de romper ese lugar de colaborador, ¿no? Justamente la resistencia es centralmente en contra del colaborador, más que, y en primer lugar tiene que ser en contra del colaborador para romper ese lugar de dominio, ¿no? Es un poco, conecten este texto con el texto que vimos de nacionalismo, ¿no? Cuando hablaba justamente de las fases, la lucha interna del nacionalismo, ¿no? La fase interna de la lucha del nacionalismo y luego la fase externa que sería la política, ¿no? Justamente es también de romper con ese rol de colaborador que no es solo de la élite, ¿eh? No es solo de la élite, es también como se inocula esta idea de Argentina es una mierda. Cuando alguien dice Argentina es una mierda, no es un colaborador, ¿sí? No es me voy a poner un puesto de empanadas a Miami y ahí me vuelvo rico. No es un colaborador, es esa idea, ¿no? La pedagogía colonial de Jaureche. En ese sentido, bueno, justamente, cómo se ven estos movimientos anticolaboracionistas, nacionalistas, ¿no? Cómo también tienen que ver y tiene mucha influencia la occidentalización, ¿no? Que viven lo que habla un poco Hoffman, ¿no? Estas minorías, estas élites que te van a instruir muchas veces a los países centrales, a los países metropolitanos y vuelven con otra idea totalmente diferente y disruptiva para ese sistema de colaboración vigente, ¿no? Eso también está bueno marcarlo. Y otra cuestión, como en la serie de Chrome también se ve muy bien las relaciones de cuando se realizan los viajes de la reina o ciertos miembros de la familia real con estos gobernantes. Obviamente, la mirada es siempre desde el Imperio Británico, de la realeza británica, pero está bueno ver cómo se tejen esas relaciones de la cabeza del Estado británico, de la familia real, con estos gobernantes del tercer mundo que forman parte de lo que era el Commonwealth. Está bueno para ustedes, seguramente ya habrán hecho en Antigua, sé que Martín, Pablo lo dan, el texto de clásico de Said, Orientalismo, ¿sí? O yo lo doy en Asia, digamos. Está bueno justamente relacionar ese texto de orientalismo como la construcción, ¿no?, que hace Europa sobre los otros pueblos, o sea, construyendo para sí ese lugar de poder, pero también construyéndolo en un lugar subordinado del deber ser para los pueblos colonizados, ¿no? O sea, tienen que ser el mandato colonial, el mandato orientalista, que tienen que ser como yo. Lo interesante es que a la vez ese mandato orientalista dice, nunca vas a poder ser como yo, porque sos justamente un pueblo subordinado. Entonces, en ese clivaje de quiero ser como vos, pero nunca voy a poder ser como yo, ahí se produce la ibris, la posibilidad de ruptura de ese mandato colonial y la posibilidad de que surja algo nuevo, ¿no? Algo nuevo tan bueno, tan copado que puede ser, ¿no?, un nacionalismo del tercer mundo socializante, como puede ser también algo totalmente retrógrado como el ISIS, ¿no? Puede ser, o sea, puede surgir cualquier variante porque implica que nos quedamos de ese lugar de Europa, porque Europa asume el lugar de ser la cúlmine de la historia del mundo, se está llevando con ella muchas cosas de lo mejor que ha dado la historia de la humanidad, ¿no? Si lo rechazamos.
sea, la necesidad de crear un lenguaje propio, ¿no? Eso es. Entonces, ¿el imperialismo es la última etapa o no? Hace, ¿cuánto? Desde 1880 estamos viviendo la última etapa. Poco mucho, ¿no? Para ser última etapa. Capaz que hay que buscarle continuidades y descontinuidades. Yo creo que no hay rupturas tajantes, ¿no? Lo que marca muy bien Lenin es que hay una ruptura con la idea de libre cambio, ¿no? Y otra fase de aceleración y de crisis y de desafíos, ¿no? De confrontación mundial, de peligros para la humanidad que estaba dando cuenta. Sí, por eso me parece que está bueno el análisis. Quizás todo lo que enuncia Lenin en 1880, 1890, como que dimensiona o sobredimensiona, quizás uno lo ve en el tiempo y dice, con el paso de las décadas, y la verdad que aparecieron oligopolios, monopolios internacionales, transnacionales que adquirieron el peso que Lenin adquiría quizás mal cuantitativamente, pero que posteriormente sí, realmente terminó este proceso de globalización, termina teniendo algunos tintes de lo que va señalando ya Lenin en 1880 y 1890. No sé, para pensar, digo, no digo que sea lineal, pero hay algunas puntas que se pueden trasladar incluso hasta la globalización. Sí. Y es muy interesante el material que subiste vos, Yami, porque sin duda China hoy cumple un lugar de agencia imperialista, pero el tema es, ¿lo cumple de la misma forma, con los mismos métodos, ¿no? Que el imperialismo clásico, digamos, ¿no? El tío Sam, o cumple desde otro lugar? En ese sentido, ¿es un aliado? ¿Puede ser un aliado China? Gabriel, hay que agregar un poquito también el término, el concepto de imperialismo es un concepto que tiene una evolución, digamos, un proceso histórico durante todo el siglo XX, digamos, que va cambiando, hay momentos en los cuales parece como que pasa de moda, sobre todo en los 90 pasa eso, ya lo vamos a ver, quizás lo veamos algo al final de la materia, y también aparecen como otros conceptos nuevos que intentan reemplazarlo, como el término de imperio del texto de Hardy Negri, por ejemplo, donde ya el papel de los estados es solamente secundario, donde es un texto bastante rescatable en muchos aspectos, pero también bastante criticable. Y después, como después de ese momento, de los 2000, vuelve a ponerse en tapete el término imperialismo. Pero yo no recuerdo en los 90 como que se había como pasado de moda, ¿no? Que no podía analizar la realidad de ese momento. Y sin embargo, hoy en día se vuelve a utilizar. O sea, fíjense como cada concepto en un momento determinado vuelve a revalorizarse y a veces pierde valor. Bueno, con el imperialismo me parece que pasa eso. Sí, ni que hablar en los 30, 40 y 50 la impugnación al imperialismo que se hacía del revisionismo histórico, ¿no? Y de cierto nacionalismo del tercer mundo, incluso acá de América Latina. Se han sacado libros llamados Felipe Varela contra el imperialismo británico, digamos. Hasta ese punto llegaba. Después es cierto, como vos decís, en los 60 hubo como una transformación de ese término, como que se fue corriendo de eje, por lo menos desde las disputas o los discursos de los países del tercer mundo. Y no sé si Leandro creo que quería hablar. Sí, como hablaba Fabián, sobre todo cómo fue cambiando o no el término de imperialismo o a lo que refería imperialismo a lo largo del mundo y cómo es el tema capaz hoy conciliarlo con la transnacionalización del capital. Porque siempre cuando hablamos de imperialismo hay un imperio. Siempre pensamos en uno o varios, pero siempre pensamos relacionado a un Estado-nación o a un Estado, estados puntuales. Y pensándolo sobre todo en los últimos tiempos y con la deslocalización de industrias y todo ese proceso y la transnacionalización del capital, como en el imperio, porque el ascenso, por ejemplo, de Trump en el imperio estadounidense, hay que ir a buscarlo a la Detroit vacía, por ejemplo, y a ese deterioro de ciertas condiciones de vida de
la población del imperio, se podría decir. Entonces, ¿cómo también poder conciliar ese proceso con también el concepto de imperio que vamos manejando? Bueno, en esa te adelantás al texto de Harvey que vamos a ver más adelante, que un poco pones en discusión la idea de asociar imperialismo a determinados estados-nación, cuando los estados-nación han perdido la capacidad frente a las grandes transnacionales, pero todos han perdido el mismo tipo de capacidad. ¿Qué función cumple el Estado? ¿Todos los estados cumplen la misma función? ¿O los estados centrales cumplen determinada función y sigue siendo un poco la misma, un poco como planteaba Sofía también ahí de la capacidad? Gran Bretaña dejó de ser, ¿no?, la cuna del capitalismo y la potencia industrial, pero sigue siendo Londres la City, ¿no?, europea, de la economía, parte de la segunda bolsa del mundo. No, y un elemento más, las multinacionales, las empresas, ¿actúan de la misma forma en todos los países? O sea, ¿existe un espacio global completamente desprovisto de las intervenciones nacionales en el cual las empresas se manejan de la misma forma, de manera uniforme? O sea, no, eso no existe, digamos. La marca y la intervención y la asociación de las empresas con los Estados-nación sigue funcionando. Y eso justamente es lo que decía Fabián con respecto a la crítica de la idea de imperio, ¿no? Por un lado, cómo funciona la economía global, que no es tan global y tan uniformizante como parece, y por otro lado, que los espacios políticos supranacionales hoy están en crisis y de distintas formas se han repropuesto los estados-naciones, ¿no? Y la soberanía de los estados-nación. Pero bueno, es una discusión para más adelante. Sí. Para cerrar un poco, Gran Bretaña, ¿sí?, no necesitó dominio formal mientras ella era la que dominaba el conjunto de la economía mundial, ¿no? Era la potencia económica dominante. Eso empezó más o menos en 1800, digamos, ¿no? En 1874 nace Churchill. 1965 muere Churchill y con él muere el dominio formal, ¿no?, del imperialismo británico sobre las potencias, sobre las mayores de sus colonias. Y es interesante justamente este tema. La etapa de dominio formal es muy corta dentro de la vida del imperialismo, digamos, ¿no? La asociación del imperialismo con dominio formal de colonias es un periodo muy breve dentro de la historia. Eso no significa que asociemos necesariamente, dejamos de asociar necesariamente imperialismo con eso, ¿no?, con plantar bandera. Evidentemente el imperialismo tuvo y tiene otras formas que no son el dominio formal. Un poco para esta discusión que planteaba Yamil y Alejo sobre Cuba, también está. Bueno, me gustó que hubo debate al final. Bien, buenas exposiciones, Leandro. Felicitaciones. Muy buena, muy buena. Bueno, nos vemos Felicitaciones. la semana que viene ya con una consecuencia de esto, que es la paz armada. Ah, no, la paz armada no la vemos. Ya entramos en la guerra, ¿no? O no, sí, la paz armada la vemos. El primero. Quiero aclarar a todos que vamos a mandar una revisión del cronograma en función de agregar 2 semanas luego del receso de invierno. Hubo una aclaración ahí por parte del departamento de cómo es el estado de clases este cuatrimestre, que se alargó, digamos, y en función de eso va a haber también una modificación de la fecha de parcial, que ya las anuncio, va a ser entregado antes de la semana de receso de invierno y tiene que ser devuelto por ustedes, o sea, llegar las consignas antes de receso de invierno, o la semana que viene, cuanto antes lo tengamos mejor, van a tener como 3 semanas para hacerlo,
porque la discusión va a ser luego que se acabe el receso invernal. Aunque sigamos en el primer cuatrimestre informal. Bueno. Que Chao, tengan- profe. Hasta el año que viene. Perfecto, Nos gracias. vemos. a todos. Hasta luego, gracias, profesor. Nos vemos. Chao, buenas noches.